estamos de regreso, estamos hablando sobre la elección 2018 con 3 expertos que nos están ayudando a entenderlo. Cristina, ¿cómo ves el papel de los medios de comunicación en las redes sociales? Hay quienes dicen los medios de comunicación tradicionales ya murieron, ya no dan de sí, hoy son los nuevos medios como el internet y las redes sociales. ¿Qué pasará de aquí de cara al 18? Pues yo creo que no son excluyentes, ¿eh? Yo creo que se complementan, que las redes vienen a atender a un público diferente a los medios tradicionales, que claro que le quitan un pedazo del pastel a quienes, de donde te informas, por ejemplo, claro, ¿no? Ahora a lo mejor el consumo que tenemos de noticias y todo eso, pues muchos lo hacemos más por redes, pero hay una gran mayoría de población que sigue consumiendo el medio tradicional, que cada vez son menos, pero pues siguen manteniendo a esa parte de la población. Lo que sí sucede con las redes sociales es, en el tema de opinión pública, es que de repente nos hacen creer que las mayorías son otras, ¿no? Yo ahí por ahí analizaba, somos tan gritones en redes sociales, ¿no? Que de repente las minorías gritonas parecen mayorías, sí, ¿no? Sí. Y las mayorías calladas, ¿no? Pues ahí están, dejando que las minorías pareciera que mandan en el tema de opinión, y no es así. Y vemos casos muy locales de opinión pública donde decimos, es que todo mundo cree, ¿no? Pero son fenómenos muy parecidos a los medios tradicionales, ¿no? Los columnistas son los que hablan de cierta realidad que a veces no es compartido por el resto de los mortales, ¿no? Así es, sí, pero la proporción de gente en medios no tradicionales, que ya ni siquiera sé si es correcto decirles, en redes sociales, pues es menor, ¿no? Todavía es menor, pero hace más ruido. Y a lo mejor, sí es cierto, son los mismos, es el mismo conductor de noticias en cadena nacional, el que habla en Twitter, que el que habla sí, en el noticiero, pero dice dos cosas totalmente diferentes. Sí, son dos ambientes diferentes, ¿sí? ¿No? Y tiene diferentes libertades y tiene diferentes maneras de expresar o de decir lo que va a informar. Entonces yo creo que se complementan. Yo no diría que una va a dar paso a la otra, yo sí creo que van a seguir conviviendo en temas distintos y que los estudiosos de la opinión, los gobernantes y hasta los empresarios, Marco, deben de entender cómo hablar en unos medios, claro, y cómo hablar en otros, cómo leer a sus consumidores, a sus clientes en unos medios y cómo leerlos en otros, así porque son dos cosas totalmente diferentes. Ahora estamos en un fenómeno, Heriberto, de una sociedad más abierta. Hoy no solamente todos participan, hoy se habla de todos los temas. Hoy vemos hasta la iglesia hablando de temas que eran tabú, ¿no? Sí, incluso pues en el pasado proceso electoral aquí a nivel local un sacerdote muy importante opinando y metiéndose totalmente en los temas de la comunidad, ¿no? Sí te contesto y muy sí, de acuerdo con lo que dice Cristina. Hablando de los medios, para empezar no son excluyentes y tiene mucha razón en eso de un mismo personaje que tiene un noticiero de radio. El caso específico de Joaquín López Dóriga. Joaquín sí, López Dóriga es uno en radio y es totalmente uno diferente en la televisión, ¿no? Y otro en el Twitter. Y otro totalmente, ¿no? Sí, en Twitter es muy light, ¿no? Sí. O sea, nos pasa, yo creo que la mitad de sus tweets es cómo va el marcador de los Pumas y que ya va a empezar y de qué color son. Digo, no sé a quién le interese, pero pues no sé qué trae que busca con el dibujo de sus calcetines, ¿no? No sé, digo, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno aquí muy local en Hermosillo, cuando vivía Fausto Soto Silva de Radio Periódico, ¿no? Leía los periódicos. Y entonces toda la audiencia de radio, que es la mayor de todas, pues ahí todo lo del periódico lo llevas para allá. El Twitter es círculo, pareciera ser que es círculo rojo, ya está abarcando más. Pero esa línea es muy invisible, es como los pósters del exdirector, no sé cómo se llama el puesto, Comisión Estatal del Agua, cuando quiso hacer cualquier congreso del agua. Fueron pósters pegado, o sea, pósters en los postes. Pendones. Y se hizo un escándalo impresionante porque de los postes que no tiene, tú le preguntas a la gente, ¿cómo te enteras tú? ¿De dónde conoces tú a Marco Paz Pela? No, pues yo lo conozco en los mítines, lo veo en la televisión, pero nadie dice, pues por los pósters, y hay muchos pósters en la ciudad de Foro 4. Y entonces es muy poco, ¿no? Entonces, ¿cómo dices, uy, cómo se hizo tan crítico, todo el mundo hablaba de ese tema?
porque de los pósters pasó a la radio, pasó al periódico, y es lo mismo Sí, que si está hubiera pasando. quedado aislado no se hubiera Pero es conocido. que es lo mismo que pasa con las redes Exacto. sociales, y en esa parte es muy difícil medirla, ¿no? Son ecos, ¿no? Sucede que los temas de redes sociales se convierten en temas masivos cuando los toman los medios de comunicación masivos, ¿no? Yo creo que lo veíamos en el último congreso de la MAI, que ya se está midiendo el contenido, cómo se ve multiplataforma, o sea, multipantalla, ¿no? Estamos viendo información en televisión, pero también estamos viendo a través de Twitter, o estamos recibiendo mensajes de texto, o estamos... No hay por qué decir que las redes sociales van a venir a quitar uno o poner a otro, o que los medios tradicionales están muertos. Para nada, nomás es cuestión de ver la penetración que tienen a nivel nacional y cuántos usuarios hay de cada una de las cuestiones. Sí creo yo que sería muy ingenuo o muy tonto por parte de los partidos políticos o de los actores políticos el hecho de pensar también que las redes sociales todavía no llegan a las masas o todavía no llegan a la gente, porque también sería negar los números y negar qué tan vertiginoso va la penetración de las redes sociales. Y sí, creo yo que el hecho o el clic está en cuando se combinan las dos cosas. Cuando un tema de redes sociales, vamos a suponer que alguien vio a un funcionario público utilizando un carro oficial en Tucson. Cuando eso llega a las redes sociales, va a penetrar en cierto número de gente, pero si eso va y lo toma alguien de la radio y le da el vuelo que necesita, entonces eso va a penetrar en otro círculo completamente distinto de personas. Esto al revés, siendo que están compartidos hoy los espacios entre los tradicionales y las nuevas tecnologías, sí vemos estructuras en los partidos y estructuras en los precandidatos de comunicación social tradicional, y no vemos estructuras, ni apuestas, ni estrategias en materia de redes. Como que les está pasando de largo a los políticos, ¿no? Sí, yo creo que han empezado. Creo que lo vimos ya en el pasado proceso, como que ya una lucecita allí en el camino. Al menos ahí están, ¿no? De algo va a pasar. Yo todavía vi a muchos candidatos darle la chamba al sobrino, ¿no? Al universitario que le entiende al Twitter. Sí, Entonces, que me ande siguiendo, me tome Ay, la foto. contéstamelo. Sí. Entonces, todavía se dan esos casos, pero yo creo que van a aprender. Sí. Yo creo que también es trabajo de quienes estamos metidos en esto hacerlo valer. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, como encuestadores, te toca hacer un trabajo muy importante con los empresarios para decirles, oye, la investigación es incluso más importante que la publicidad. ¿Para qué quieres un anuncio en la televisión que ni siquiera le habla bien a tu consumidor, ni siquiera sabes cómo hablarle, porque no nos has contratado primero a nosotros? Creo que, y así como nosotros hemos hecho trabajo de explicarle para qué es la investigación, para qué te sirve, por qué tienes que hacer una encuesta, creo que quienes trabajan en redes sociales deben de hacer mucho más esfuerzo educativo en los mismos candidatos y en las mismas empresas para explicar que no es tan sencillo, si yo ya lo intenté, poner un anuncio en Facebook, porque te lo rechazan 5 veces antes de que te digan, oye, sí, está bien, ¿no? Y entonces empiezas a decir, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Pues hay gente que le entiende. Ahora, Heriberto, perdón, adelante. Bueno, no sé si esa parte de la pregunta, ¿no? No es un uso profesional de las redes. Se van lo clásico, ¿no? El troleo, ejércitos de personas, a atacarte, a ser groseros, etcétera, ¿no? Que no te lleva a nada, ¿no? Se ha utilizado más negativamente. Y yo recuerdo quien hacía un muy buen uso del Twitter, por ejemplo, era Marcelo Ebrard. Había una inundación, un temblor y todo, y él, díganme por Twitter, aquí díganme dónde están ocupando ambulancias, dónde se necesitan el carro de los bomberos, todo. Entonces a mí se me decía que hacía un muy buen manejo de Twitter. Beltrones, por ejemplo, tiene un muy buen manejo en redes, ¿sí? Recomienda muy buenas páginas. Diario siempre trae un buen manejo de redes, pero la verdad es que no es muy profesional, y es cierto eso, dice, oye, pues mi sobrino, mi ahijado, y todo, hay que él se lo ve, y ahorita, por ejemplo, sí hay ya empresas que de manera profesional pues se dedican a pensar por ti, porque de repente felicitas a alguien por un Twitter y dices, ay, carajo, pues ¿cuándo lo escribí? Pues lo acabo de leer hace media hora, ¿no? Junto con pegado viene el tema que en 2018 se van a enfrentar los partidos, los candidatos, la elección, a jóvenes más irreverentes, ¿no?
que ya no se callan absolutamente nada, ni le tienen miedo a nadie, ¿no, Daniel? Y yo creo que los candidatos tienen que dejar de tenerle miedo a esos jóvenes y saber de qué forma platicar con ellos y entablar conversaciones. Es un joven que ya no solamente, o es un elector, no me quiero cerrar solamente a la edad joven, porque ya también está cambiando todo el entorno. Es un elector que ya no se conforma con ir y que le digan o ver un anuncio en televisión o escuchar a alguien hablar en un meeting. Es un elector que ahora ya quiere tener una interacción, dialogar, proponer y que le hagan caso, pues, ¿no? Y que lo escuchen. Entonces, creo yo que en ese aspecto entra lo que comentábamos ahorita de las redes sociales y quienes sean capaces de tener una estrategia lo suficientemente adecuada y adaptable y dinámica para poderle hablar a ese nuevo elector que se está formando con el tiempo, conforme van pasando las generaciones pues, de electores que se van yendo los más tradicionales y van llegando los más modernos, por decirlo de alguna manera. Así es. Pues bien, hemos terminado el día de hoy con la primera entrega de esta serie de programas que vamos a tener mensualmente, que es la elección 2018. Espero que les haya sido de utilidad y podamos seguir platicando estos temas dentro de un futuro próximo. Soy Marco Paz y me despido de ustedes.